para disfrutar la vida, es mejor seguir las instrucciones. Busquemos en la Biblia. Es mejor consultar el manual para evitar dolores de cabeza. De eso se trata el nuevo programa de Hope Channel Interamérica. Busquemos en la Biblia. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es un manual para la vida. Allí encontrarás preguntas bíblicas que puedes tener que son contestadas a la luz de la Biblia en un espacio abierto de preguntas y respuestas. Y según el texto bíblico debemos confesárselos a Cristo. Solamente a Cristo, porque Cristo es el único que nos puede limpiar de esos pecados. Es el único que puede quitarnos esa carga de culpa, pastor. El nuevo programa Busquemos en la Biblia lo puedes utilizar para afianzar tu fe, pero también es una herramienta de evangelización porque puedes compartirlos con tus amigos y familiares. Entra a nuestro portal hopechannelinteramerica.org y desde allí puedes compartir todos los capítulos de preguntas y respuestas a través de tus redes sociales, inclusive a través de WhatsApp. Así es que te animo a entrar ahora y aprovechar este excelente recurso que está disponible en nuestro canal. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Teniendo la facilidad de que puedes ver los episodios en el momento que sea más conveniente para ti. Que el hecho de que Jesús nos perdone, ya quedamos vacunados para no volver a pecar. Vamos a seguir equivocándonos. Es decir, mientras estemos aquí en este mundo, en esta tierra, estaremos expuestos a cometer errores, estaremos expuestos a pecar. No esperes más. Entra al portal hopechannelinteramerica.org o descarga la aplicación de Hope Channel. Sé un embajador Hope al compartir con otros el mensaje de salvación a través de estos valiosos recursos que Hope Channel Interamérica pone a tu disposición. Recuerda, todos somos Hope. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación
se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Escondí tu palabra en mi corazón. No quiero pecar contra ti. Escondí aquellas preciosas verdades dentro de mí. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Decidí obedecer, Señor, en cualquier situación. Sé que tú estás junto a mí. Decidí que desde este día y por siempre tuyo seré. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando este texto? ¿A quién hace referencia? No te muevas. Busquemos en la Biblia la respuesta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Busquemos en la Biblia, una aventura de aprendizaje espiritual en donde juntos vamos a escudriñar lo que la palabra del Señor quiere decirnos. El tema de hoy es ¿cómo surgió el mal? Y para efectos del desarrollo de este interesante tema, hemos invitado al pastor Gamaliel Torres, quien vive en la ciudad de Monterrey. Pastor Gamaliel, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros y participar de este interesante tema en donde vamos a abordarlo a la luz de lo que revela la Sagrada Escritura. ¿Cómo te encuentras, pastor? Muy bien, muchas gracias, pastor Juan David. Realmente es una gran oportunidad de estar aquí con ustedes para compartir la santa palabra de Dios en este momento que la gente se encuentra pues temerosa por los acontecimientos que estamos viviendo. Es muy importante centrarnos y buscar en la Biblia respuestas que nos den calma y nos den esperanza. Excelente, pastor. Bueno, pues estamos listos para abordar este tema, pero antes necesitamos pedir la bendición de Dios. Así de que voy a pedirte si puedes conducirnos con una palabra de oración.
Claro que sí, pastor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad de vivir. Ahora que vamos a abrir tu palabra, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos dirija. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues estamos listos para abordar la temática que hemos preparado y esperamos que al terminar todos podamos sentirnos plenos, podamos sentirnos felices de haber descubierto qué es lo que la palabra del Señor tenía para decirnos en esta ocasión. Muy bien, la pregunta de cajón, podríamos decirlo así, para iniciar el abordaje de este tema es: ¿cómo surgió el mal? Porque es algo que sin duda alguna muchos nos hemos preguntado en alguna ocasión. ¿Por qué existe el mal? ¿Cómo surgió el mal? Pero aquí la pregunta puntual es: ¿cómo surgió el mal? Ayúdanos, pastor. Pues gracias, pastor Juan David. Mira, hay muchas teorías y especulaciones de cómo surgió el mal o la maldad, pero realmente tenemos que buscar en la Biblia y encontrar respuestas. Así que les voy a invitar a buscar en la Biblia en Isaías 14, 13 al 14. Y vamos a encontrar una respuesta sorprendente a esta pregunta que muchas personas tienen en sus mentes. Voy a dar lectura al texto. Isaías 14. Adelante, pastor, adelante. Que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sabes que lo interesante aquí es que el mal surgió en la mente de un ser perfecto que había sido creado por Dios. Y esto es sorprendente. A ver, pastor, perdón la interrupción. O sea que el mal surgió en alguien que no había nunca pecado. Así es, y esto es lo que es un misterio, porque siendo creado perfecto, de pronto en su interior surge el deseo de ser igual a Dios. O sea, todos los ángeles adoraban a Dios, todos los ángeles servían a Dios, y de pronto este ser inexplicablemente empieza a tener el deseo de ser semejante a Dios y subir y ocupar, no solamente ser igual, sino ocupar el lugar de Dios. Así que esto es lo que realmente le podemos decir un misterio, porque era una mente perfecta, una mente que no había falla en ella y superior a lo que, por mucho, a lo que nosotros conocemos ahora. Esto es bastante interesante porque evidentemente era una persona que no conocía la maldad, no conocía la envidia, no conocía los celos, pero de un momento a otro este sentimiento empieza a surgir en su interior y entonces ahí es donde afloran esos pensamientos de querer ser igual a Dios, de querer ocupar el lugar de Dios. En otras palabras, se puso en un papel de usurpador, podríamos así decirlo, ¿no? Esto es sorprendente, pero bueno, como tú mencionas, la Biblia no da detalles en cuanto a al por qué esto ocurrió, es decir, es un misterio, no sabemos. Y el día que un misterio tenga explicación, pues evidentemente deja de ser misterio. Pero esto nos lleva entonces a otra pregunta, pastor, y me gustaría que nos ayudaras para que en la Biblia pudiésemos encontrar la respuesta a este interrogante. Lucifer entonces empieza a albergar estos sentimientos de envidia, de celos, pero esto lo lleva a hacer una campaña, ¿verdad? En donde él buscaba desprestigiar a Dios. Ahora, ¿qué produjo la campaña de engaño que Lucifer inició en el cielo? ¿Qué fue lo que esto ocasionó? Pues mira, en primer lugar quiero hacer énfasis en lo que acabas de mencionar, pastor. Fue una campaña, pero no una campaña como la que nosotros conocemos. Es la campaña de campañas, tan grande y tan poderosa que ocasionó guerra. Pero busquemos en la Biblia para que veas cómo la Biblia lo describe y claramente nos da un ejemplo de lo que sucedió. Muy bien, vamos a la Biblia, vamos. Apocalipsis 12, 7 al 8. El texto bíblico dice así: entonces hubo una guerra en el cielo. Yo quiero que se pongan a pensar en esta parte. Si nosotros habláramos de guerra en alguna parte del mundo, pues hablaríamos de que hay dos ejércitos.
Pero ahí no estamos hablando de un pequeño mundo como el nuestro, estamos hablando de guerra en el cielo, donde estaba el trono de Dios. O sea que la primera guerra fue en el cielo. Así es, en las nubes del cielo, en la zona donde mora Dios, hay una catástrofe terrible, porque esto nunca había sucedido. Y fíjate lo que sigue diciendo la Biblia. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Una lucha, no una lucha figurada, una lucha real, donde hubo destrucción y donde hubo conflicto. El conflicto más grande que existe en la historia. Incluso no podemos imaginarnos todo lo que sucedió. Simplemente podemos decir, como dice la Biblia, guerra. Y cuando escuchamos la palabra guerra, viene destrucción y otras palabras asociadas a ella. Ok, entonces, esta fue una guerra, por así decirla, en donde surgió todo esto como consecuencia del ese sentimiento de envidia, de celos, que se empezó a albergar en el corazón de Lucifer. Y entonces él empezó a hacer esa guerra, ¿no? Pero esto nos llevaría entonces a pensar en lo siguiente. Él empezó a contagiar a otros de este sentimiento, ¿verdad? Empezó a propagarlo, empezó a diseminar esas ideas en los demás ángeles. Y esto de alguna manera, aquí según el registro bíblico, dice que ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Entonces la pregunta sería, si ya no hubo lugar para ellos en el cielo, ¿a dónde fueron enviados? ¿O a dónde los desterraron? ¿O a dónde los arrojaron? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues mira, si no tuviéramos el conocimiento de la Biblia, podríamos especular infinidad de cosas. Pero busquemos en la Biblia, en Apocalipsis 12:9, que nos dice exactamente el lugar a donde ellos fueron enviados. Fíjate lo que dice aquí. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si te fijas, la palabra de Dios nos dice el lugar exacto a donde fue arrojado Satanás, y no solamente él, sino todos los que habían participado de esa campaña, voy a llamarle así, campaña de engaño, en la cual un ser que fue creado por Dios hizo que otros seres divinos se levantaran igual que él y lucharan contra el gobierno que les había dado todo. Esto es algo sorprendente. De hecho, esto jamás había pasado en la historia del universo hasta el día que en el corazón de Lucifer fue albergado el orgullo y vino el pecado que nosotros conocemos con estos asuntos catastróficos que vinieron a la humanidad. En otras palabras, pastor, Lucifer, si vamos a hablar en términos contemporáneos, en términos modernos, podríamos decir que Lucifer quiso darle un golpe de estado a Dios. Quiso tomarse el poder por la fuerza, porque al haber una guerra, pues evidentemente ya estaba de por medio un conflicto, una fricción. Y dijo, bueno, pues yo quiero el lugar de Dios y vamos a ver cómo lo logramos. Y entonces empezó a hacer su primera campaña política, a tratar de convencer gente, buscar adeptos. Pero Dios, ahí es donde Él se manifiesta con autoridad, con poder, como lo que es. Y entonces arroja a Lucifer, que había entrado en el camino de la rebeldía, lo arroja a él a la tierra. A la tierra. Así es. Es decir, Pastor Juan David, que lo intentó, pero es imposible luchar contra Dios. Es la correcto. misma Biblia en otras partes lo menciona. ¿Quién prevalecerá contra él? Pero él lo intentó. En su mente el pecado empezó a distorsionar. ¿Qué es lo que hace con la vida de una persona? La separación de Dios empieza a distorsionar en la mente de la persona lo que es la realidad. Y entonces él llegó a pensar que podría ser semejante a Dios, incluso que podría quitarlo de su trono. Pero eso era algo muy triste, muy lamentable. No lo iba a lograr, pero lo intentó. Y en ese intento vino la estela de dolor para este mundo. Años y años de dolor y de pesar por la rebelión de un ser creado. Muy bien, bueno, creo que hemos avanzado y ya estamos viendo el panorama un poco más claro en relación a cómo es que surge el mal en el universo. Tenemos que irnos a una pausa, Pastor Gamaliel, pero vamos a regresar en breve. Amigos, creo que hasta aquí hemos podido
despejar algunas dudas en relación a cómo es que surge el mal en el universo. Pero antes de irnos a la pausa, yo quisiera dejarte una pregunta para que pienses y para que también nos hagas saber tus comentarios y nosotros podamos ver qué es lo que tú piensas al respecto. Mira la pregunta es, si Dios tiene el control, ¿por qué sigue existiendo el mal? Voy a repetir una vez más la pregunta, toma nota. Si Dios tiene el control, ¿por qué sigue existiendo el mal? No se muevan, regresamos en breves. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia. Los libros de la Biblia están organizados por su estilo de redacción y no por su orden cronológico. Te cuento rápido qué estilos existen. En el Antiguo Testamento tenemos los libros de Moisés, los históricos, los de la sabiduría y los de los profetas. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, la historia, las epístolas y los de la profecía. Ya tienes un dato más muy interesante sobre este maravilloso libro que es la Biblia. Muy bien, estamos de regreso aquí para continuar hablando de este tema tan interesante y a la vez tan expectante. Para eso vamos a Pastor Gamaliel Torres. Pastor, gracias una vez más, estamos contentos y creo que la plática ha sido muy interesante. Yo estoy seguro que nuestros amigos han ido avanzando en el conocimiento de este tema y tienen un panorama mucho más amplio de cómo fue que surgió el mal. Pastor, dijiste hace algunos momentos atrás, mientras estábamos en la primera parte del programa, dijiste que Dios creó a Lucifer, ese ser en donde misteriosamente empezó a generarse un sentimiento de envidia, de celos en relación al gobierno de Dios. Esto nos hace pensar en un interrogante. Si Dios creó a Lucifer, que posteriormente se convirtió en Satanás, una vez que peca, se convierte en Satanás, es desterrado a la tierra, como mencionaste, entonces la pregunta sería, ¿Dios creó al diablo? Mira, la respuesta así es no, tajantemente. Así, contundentemente la respuesta es no. Tajantemente. Okay. Y para poder aclarar esta respuesta, busquemos en la Biblia y vamos a ir a Ezequiel, capítulo 28, 15. Voy a leer. Dice así, Okay. Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sabes qué? Dice aquí, hasta que se halló en ti maldad. Mi madre tiene una frase que quiero repetirla. Dice que el hombre es bueno hasta que deja de serlo. Y esa frase yo la tengo desde que soy muy pequeño. Y cuando yo leí este texto, cuando yo era un joven y leí este texto que dice que perfecto era hasta, pues yo recordaba esa frase de mi madre. Porque quiero decirte, cuando tú le dices a una madre, por decir, vamos a dar un ejemplo de una mamá que tiene a su hijo que se llama Carlos. Cuando ese hijo crece, se convierte en un asesino. Tú no puedes decirle, señora, usted dio a luz un asesino. No, porque ella dio a luz a Carlos. Él decidió convertirse en un asesino. Y eso es lo que está pasando en este texto de la Biblia. Dios creó a un ser de luz, a un ser perfecto, hasta un momento que no sabemos en qué momento fue, un momento que es, ahí es donde está el misterio, en su mente surge el deseo de rebelarse y ser como Dios, hasta que se halló en él maldad. Así que por eso es el tajante no, Dios no creó al diablo, Dios creó a Lucifer, un ser perfecto. El diablo ya fue una creación de él mismo, de Lucifer, porque él decide rebelarse contra Dios. Y entonces se le empieza a conocer como Lucifer, como diablo, como Satanás, como la serpiente antigua, que son los nombres que conocemos en la Biblia, de ese ser que se convirtió en el diablo. Ok, entonces si alguno de nuestros amigos tenía la inquietud, o si alguno en algún momento pensó, o llegó a pensar, que Dios creó al diablo, la Biblia responde que no es así. Dios creó un ser perfecto, Dios creó un ángel de luz, Dios creó a alguien en quien no había maldad, pero desafortunadamente y de manera misteriosa, en algún momento
empezó a generarse en el corazón de Lucifer ese sentimiento negativo, ese sentimiento de envidia, de rebelión, de celos. Y es ahí entonces donde Dios interviene y tiene que expulsarlo y decirle, bueno, aquí no hay lugar para ti porque aquí no puede haber rebeldía, aquí todo es armonía, aquí todo es paz. Qué triste, ¿verdad? Que Lucifer haya perdido el privilegio de vivir en la misma presencia de Dios y haya tenido que ser arrojado a la tierra como consecuencia de su pecado. Entonces queda claro, Dios no creó al diablo. Eso nos queda claro a todos. Muy bien, ahora surge una interrogante que me gustaría que con la Biblia, así como lo has venido haciendo, que de hecho me encanta que para cada pregunta tú tienes una respuesta basada en la Biblia. Eso me da seguridad y yo creo que a todos los que nos están viendo también les genera una seguridad, que en la palabra de Dios es donde encontramos las respuestas a las inquietudes del corazón humano. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Mira lo que dice. ¿Qué significa que Lucifer arrastró la tercera parte de los ángeles con su cola? ¿Qué es eso? ¿Cómo podríamos explicar eso? Bueno, en primer lugar debemos ver que él hizo una campaña, como decíamos hace un momento, donde arrastró no a la mayoría, sino, se aclara, a la tercera parte. O sea, del 100% arrastró al 33.3%, ¿no? Ok. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podríamos también especular en qué significa, pero no, en la Biblia debe quedarnos claro, no hay margen para especulación, porque Dios ha dejado en su palabra la respuesta clara a esta pregunta. Así que busquemos en la Biblia San Juan, capítulo 8, versículo 44, y veamos la respuesta concreta que Dios nos da allí. Aquí se está planteando un caso con personas que estaban pervirtiendo la verdad de Dios. Y entonces se les contesta de esta forma. Jesús les dice lo siguiente, San Juan 8:44, y dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Si tú te fijas, se les está presentando a los líderes que ellos son mentirosos, por lo tanto son de su padre. Ok, eso te iba a preguntar, pastor, perdón, esto te iba a preguntar, ¿quiénes eran estas personas a las que Jesús les estaba diciendo esto? ¿Eran líderes? Eran líderes religiosos. Líderes religiosos que eran responsables de enseñar la verdad de la Biblia al pueblo. Wow, y estaban pervirtiendo la verdad. Estaban pervirtiendo la verdad de Dios. Por eso se les llama hijos de su padre el diablo. Porque ¿qué es lo que hizo el diablo? El diablo engañó a la tercera parte de los ángeles para que los siguieran en su campaña personal y los llevó a la aniquilación y al fracaso, a la destrucción, que eso es lo que hace el diablo. Te engaña y después te lleva a la destrucción. Primero confundió, ¿no? Él confundió a los ángeles y esto generó pues un engaño. Y aquí por lo que se menciona, estos líderes estaban confundiendo al pueblo. O sea, con la misma doctrina, ¿verdad? Estaban confundiendo al pueblo y los estaban engañando. Entonces Jesús les llama que son hijos del padre de la mentira. Tremendo esto, ¿eh? Cuando tú eres engañado, lo que tú vas a enseñar a otros va a ser algo ya pervertido y mal. Así que es como una especie de cadena. Muy bien. A mí me engañan, yo engaño a otros. Ahora, pastor, ya para ir aterrizando este interesante tema, quisiera preguntarte algo. ¿Cómo entonces? Mira esta pregunta es interesante y me gustaría que otra vez con la Biblia pudieras respondernos. ¿Cómo se denomina entonces el surgimiento del mal? Después de todo lo que hemos dicho, ¿cómo se denomina el surgimiento del mal? A ver si en un minuto nos puedes responder esa pregunta. Pues mira, nuevamente, busquemos en la Biblia que tiene las respuestas. Ok. Entonces, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, perdón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ok, nuestros amigos también pueden estar buscando ahí en sus casitas, donde nos estén viendo, pueden buscar esto.
Adelante, pastor. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: el advenimiento de este impío es obra de Satanás e irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. La Biblia dice que el advenimiento de este mal es obra, así dice, es obra de Satanás. Así que si estamos buscando de dónde surge el mal, el autor intelectual es Satanás. Lucifer se separa de Dios, en su mente nace el orgullo, de allí empieza a hacer su campaña, engaña a otros y entonces lleva a sus seguidores y al mundo a la destrucción. Por lo tanto, entonces el surgimiento del mal es obra de Satanás. Muy bien, muchas gracias, pastor. Apreciamos mucho el tiempo que has destinado para estar con nosotros. Que el Señor te siga utilizando y que sigas siendo de bendición para aquellos que te rodean. Muchas gracias. Gracias, pastor Juan David. Dios les bendiga a todos abundantemente. Gracias. Ok, amigos, pues hemos llegado al final de este programa. Todo lo que empieza tiene que terminar. Pero antes de que cerremos, me gustaría invitarte a tomar una decisión. Una decisión muy importante. Una decisión que de alguna manera te va a ubicar en el escenario del conflicto cósmico, es decir, de parte de quién estás en este conflicto entre el bien y entre el mal. Y la decisión es la siguiente: ¿aceptas que Dios es absolutamente justo y amoroso? ¿Aceptas esa verdad? Porque a la luz de la Biblia hemos visto que Dios no creó el mal, Dios no creó a Lucifer. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios justo. Y por esa razón, el mal no podía estar en su presencia. Eso fue lo que llevó a que Lucifer fuera expulsado del cielo. Si tu decisión es aceptar que Dios es amoroso y justo, entonces te animo a elegir estar de parte de Dios en medio de este conflicto entre el bien y el mal. Acompáñame para que oremos juntos. Querido Padre, te damos gracias porque tú nos amas, porque eres un Dios justo y misericordioso. Gracias porque nos da la oportunidad de elegir estar de tu lado, porque sabemos que estando de tu lado estamos seguros. Bendice a nuestros amigos que nos han estado viendo a través de este programa y que tu paz pueda impregnar sus pensamientos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe. Te espero en el próximo programa para que juntos busquemos en la Biblia. Hasta la próxima. Escondí tu palabra en mi corazón. No quiero pecar contra ti. Escondí aquellas preciosas verdades dentro de mí. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Decidí obedecer, Señor, en cualquier situación. Sé que tú estás junto a mí. Decidí que desde este día y por siempre tuyo seré. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder.